toda la semana esperando. Pues no desmayéis, que ya estamos aquí. Átomos y Bits, cada 7 días nos acercamos para contaros cosas interesantes de la ciencia y de la tecnología. Sí, señor, fieles a nuestra cita, porque no sabéis la cantidad de informaciones que hay cada semana relacionadas con estos temas, que son verdaderamente fascinantes. Pero claro, el programa dura lo que dura y hay que escoger. Para ayudar a escoger y para contarnos punto por punto lo mejor de cada uno de los temas, contaremos con José Manuel Nieves, como siempre, en la realización técnica con Esteban Novillo y en el micrófono el saludo de Pedro Pablo May. Don José Manuel, ¿cómo está usted? Hola Pedro Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Hoy nos hemos enfundado una vez más la bata de astrónomos, nos hemos metido en nuestro observatorio cósmico particular porque tenemos algún asunto muy interesante, como por ejemplo el que yo le llamo el planeta basurero, porque va barriendo y va limpiando su órbita. Parece que por primera vez hemos detectado la imagen de un planeta de este tipo. Esto sí que es novedoso, ¿eh? Efectivamente, es la primera vez que se hace, nadie hasta ahora había visto nada similar, que es un planeta en pleno crecimiento, mientras se abre paso a través del hueco que él mismo está dejando en el disco de polvo y gas que rodea a su estrella madre que acaba de nacer, ¿no? Nadie había visto esto, porque hasta ahora los astrónomos ya habían visto muchos discos protoplanetarios, que sabes que son esos anillos de gas y polvo, que son el material sobrante de la formación de la propia estrella, y que cuando la estrella empieza a brillar, todo ese material sobrante, por la propia gravedad de la estrella, forma un disco en rotación a su alrededor. Así es. Y ese material, que es polvo y gas, pues va juntándose en piedras primero pequeñitas, luego cada vez más grandes, y como está en rotación, pues una piedra grande va limpiando ese polvo, incorporándolo a su propio cuerpo, digámoslo así, a medida que va girando y a medida que es más grande, pues hasta que se convierte en un planeta y limpia ese trozo de órbita, ese anillo de órbita. Entonces esos discos siempre se ven como una especie de anillos donde en uno hay materia, otro aparece vacío, otro hay materia, y entonces se supone que esos surcos, esa es la teoría más extendida, era que esos surcos eran precisamente eso, el rastro de planetas en crecimiento que estaban barriendo, como tú dices, la materia a su paso, y dejaban pues algo que podríamos comparar a los carriles de una autopista cuando pasa un quitanieves, ¿no? Pues que va quitando y lo deja libre. Sí. Pero claro, ya te digo, nadie ha observado eso. Es muy difícil observar eso. Se han observado discos protoplanetarios, pero protoplanetas en crecimiento hasta ahora solo se han podido observar 3. Y resulta que los 3 están fuera de ese disco, en el espacio que hay entre la parte interna del disco y la propia estrella. Es decir, nadie había visto nunca un mundo formándose, abriendo esos carriles vacíos que apreciamos en el disco. Siempre aparecen como anillos oscuros y vacíos. Y mira que los han buscado. ¿Y Y dónde como están? llevaban ¿Dónde está este descubrimiento? ¿Dónde lo han visto? en un planeta que está a 400 y pico años luz en un protodisco planetario que está a unos 450 años luz, ¿no? Y han encontrado, ahora te explicaré, porque han tenido que utilizar un sistema novedoso, es decir, veíamos esos carriles oscuros dentro de de este disco protoplanetario, simplemente porque no teníamos tecnología suficiente como para distinguir el débil brillo de un planeta que está encima de información al lado del brillo gigantesco de la estrella que nos lo... O sea, es como si intentas ver una luciérnaga al lado del foco de un estadio a 5 kilómetros de distancia. Claro. ¿Sabes? Es algo... Entonces ha hecho falta pues afinar una serie de instrumentos muy específicamente, y los investigadores han tenido éxito. ¿Sabes? Nuestro propio Sol también formó uno de esos anillos, ¿no? Y nuestro sistema solar empezó, pues eso, siendo un disco de gas y polvo en rotación, en el cual, como te dije, la materia se ha ido organizando. Uh-huh. ¿Cómo se hace para detectar esto, ¿no? Pues habría que detectar una luz muy específica y muy débil que se supone que es la que emiten los planetas cuando están en construcción,
que se llama luz de hidrógeno alfa o H alfa, Sí. ¿vale? Pero para detectarla, pues hacía falta un sistema de óptica adaptativa. La óptica adaptativa, sabes que la atmósfera distorsiona. Ujú. Pues entonces, pues por ordenador podemos corregir esa distorsión como si la atmósfera no existiera. O sea, compensa la distorsión de la atmósfera. Pero claro, esos sistemas se han ido perfeccionando al cabo del tiempo. Y el que tiene una mayor resolución, que es el que han preparado, es un instrumento que se llama MAC-AOX, que está instalado en el telescopio Magallanes de Chile. Ya. Bueno, pues dirigiendo este instrumento hacia, hacia ese anillo, hacia ese disco protoplanetario a 434 años luz de la Tierra, ya se sabía que ese disco protoplanetario tenía un hueco espectacularmente grande, y resulta que al meterle ese instrumento apareció justo dentro de ese anillo oscuro, un punto de luz, justo en medio del surco, ¿no? Ya. Y es decir, esa era la primera confirmación visual, de que efectivamente esos surcos se formaban como decía, como reza la teoría, ¿no? Fíjate que el hecho de no encontrar durante tanto tiempo ningún planeta en formación, abriendo esos surcos, limpiando ese anillo alrededor de la estrella recién nacida, pues había interpretado como que quizá no se formaran así, quizá esos surcos se debieran a otra cosa. Bueno, pues ahora por fin han podido calcularlo, ¿no? Han visto y no solamente eso, han encontrado este planeta y han encontrado indicios, es decir, que todavía no está confirmado, de un segundo planeta, ¿vale? El que han visto claramente está a unas 56 unidades astronómicas de distancia de su estrella. Sabes que una unidad astronómica es una unidad de medida en astronomía que equivale a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, 150 millones de kilómetros. Bueno, Así pues es. este está hace 56 veces más lejos. En nuestro sistema solar equivaldría más o menos a la órbita de Neptuno. Fíjate. Y el segundo, que está sin confirmar, está a 14-15 unidades astronómicas de su estrella, lo que sería más o menos a medio camino entre Saturno y Urano. Pero ya te digo, lo importante es que es el primer mundo jamás observado, nunca observado hasta ahora, dentro de un anillo formador de planetas, que es como se conocen, ¿no? Y esto nos da una oportunidad para aprender un montón sobre cómo se forman los mundos, incluso cómo se han formado los de nuestro propio sistema, ¿no? Claro, es que aquí jugamos siempre con lo que comentamos tenemos una gran desventaja, nuestra vida es muy corta y claro, la formación de un planeta requiere muchísimo tiempo, entonces Claro, claro. encont- Tenemos que mirar muchos objetos diferentes en distintos estadios de desarrollo eso es, eso para es. poder, para poder componer una imagen, a base de imágenes de objetos distintos, pero se supone que con un proceso ordenado, ¿no? Mm. De nacimiento a formación total. Oye, Sí, tarda. una curiosidad, ¿los anillos de los planetas pueden dar lugar de la misma manera a las lunas? Sabéis que en el pasado hubo un choque tremendo, del cual hemos hablado, me parece que incluso la semana pasada, con Tella, y que se levantaron un montón de escombros y de polvo de esa colisión, y lo primero que se formó alrededor de la Tierra fue un anillo. Ujú. Que ese anillo se fue condensando y dio lugar a la Luna. Así es. O O sea que sea al que, final la forma circular, que para los antiguos era como el circular como la forma geométrica perfecta y parece que está en el fondo del universo también, ¿no? A la hora de crear cosas. claro, la forma circular, fíjate ahora que lo dices, es inevitable. Es inevitable por una fuerza de la física, ¿no? Cuando tienes materia suficiente aglomerada por la gravedad, tiende de forma natural, si supera una cierta cantidad de materia, no hay manera de que no se convierta en una esfera. Sí, así es. Es el asunto. Bueno, La pues presión isostática. seguiremos pendientes de ese planeta que va limpiando la órbita hasta construirse como tal. Y no es el único asunto que nos interesa esta semana, porque hay ¿No? otro tema gordo
Bueno, llamo gordo. Otro tema de Sí, interés que a mí me parece absolutamente fascinante por el tema apocalíptico, que ya sabes que aquí nos gusta mucho, la posibilidad de que esté a punto de explotar un agujero negro y podamos ser testigos también de esa explosión. Cuéntanos. claro. Este tema requiere un poquito más de tiempo para explicarlo bien, ¿sabes? Sí. Espero que no nos robe el espacio de la tecnología. Bueno, venga, vamos a por ello, vamos a Claro. intentarlo. Bueno, pues efectivamente, el universo podría estar a punto de regalarnos ese espectáculo, ¿no? La explosión de un agujero negro, pero no de un agujero negro cualquiera, de un agujero negro primordial. Cuidado. Y ahora te explicaré. Y un nuevo estudio nos dice que no solamente eso es posible, sino que además eso no va a ser dentro de miles de años. Cálculos previos decían que una cosa así podría a lo mejor suceder pues en plazos de una vez cada 100.000 o más años, ¿no? Sino que hay, agárrate, más del 90% de probabilidades de que se produzca dentro de la próxima década. Chan, chan, Claro, y ahora, chan. y ahora, y ahora te, y ahora te, y ahora te explico, ¿no? Cuando pensamos en un agujero negro, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Nos lo han repetido mil veces, pues una estrella muy masiva que cuando agota su combustible pierde la fuerza que empuja hacia afuera, la gravedad vence, la hace colapsar sobre sí misma y la aplasta hasta tal punto que la hace estallar como una supernova que detrás de sí lo único que deja es un punto, una singularidad en el espacio-tiempo con una gravedad tan intensa en ese punto único que ni siquiera la luz puede escapar de ahí dentro. ¿Vale? Eso es la idea que tenemos de un agujero negro. Y así son los agujeros negros llamados estelares, que son los que mejor conocemos y de los que más cantidad hemos observado. Luego tenemos también, que también son bastante conocidos por el público, los que llamamos agujeros negros supermasivos, que son gigantes, que llegan a tener hasta miles de millones de veces la masa del Sol y que están en los centros de las mayorías de las galaxias. Pero hay más. En los años 70, nuestro querido amigo Stephen Hawking propuso la existencia de otro tipo de agujeros negros, unos que, por cierto, nadie ha visto todavía, son teóricos, y son los agujeros negros primordiales, PBH por las siglas en inglés. Ujú. A diferencia de los estelares y de los galácticos, los PDH no nacen de la muerte de una estrella, ni tampoco de la fusión de muchos agujeros negros cada vez más grandes hasta que se convierten en gigantes en los centros de las galaxias. No nacen de nada de eso, nacen del propio caos del Big Bang, la explosión que, como sabemos, dio origen al universo. Hawking, ¿qué fue lo que calculó? Pues que las fluctuaciones de densidad que hubo durante ese primer instante, durante ese periodo convulso, algunas regiones de ese espacio recién nacido y que se expandía rápidamente, se volvían tan densas que colapsaban sobre sí mismas de forma natural, formando agujeros negros de todos los tamaños, desde tamaño de una simple partícula subatómica al tamaño de un planeta, de una estrella o incluso de un agujero negro supermasivo. Ujú. Estos agujeros negros, especialmente los más chiquititos, ¿no? Habrían surgido por miles de millones y claro, a medida que el espacio se iba expandiendo, se habrían repartido por todas partes. Y te digo que nadie ha conseguido ver uno, y ahora te explicaré por qué, ¿no? Pero según la idea dominante, los pequeñitos, los que tienen tamaño de partículas, atraviesan continuamente galaxias, estrellas y planetas sin ni siquiera inmutarse. Y es posible que mientras tú y yo hablamos, pues alguno esté pasando limpiamente a través de nosotros, ¿En ¿no? plan neutrinos o qué? Claro, casi como si fueran neutrinos, efectivamente. Lo malo es que, a pesar de ser enormemente densos, estos agujeros negros primordiales, resulta que la teoría nos dice que son mucho más ligeros que los agujeros negros que hemos observado hasta ahora, que los normales. Y que al haber existido durante tanto tiempo desde el Big Bang, pues que muchos de ellos ya se tendrían que haber evaporado. Aquí me voy a parar un segundo, porque Hawking también, otra predicción que hizo en los 70, es que los agujeros negros no son eternos, como se pensaba, sino que se evaporan. Es decir, no viven para siempre, sino que van perdiendo su masa muy lentamente, partícula a partícula,
a través de un tipo de radiación que, vamos a hacerlo breve, se llama radiación Hawking, precisamente en honor a esto, ¿no? Ujú. Y claro, a través de esta radiación Hawking, estos agujeros negros primordiales, tanto los grandes como los pequeños, pues se van evaporando lentamente, perdiendo masa hasta que dejan de existir del todo. Y cuanto más ligero es un agujero negro, pues más partículas emitirá, más radiación Hawking emitirá. Y a medida que estos agujeros negros primordiales se evaporan, se van haciendo más ligeros, porque sueltan más partículas, más calientes, emiten cada vez más radiación y eso termina con una explosión. Esa radiación Hawking es la que los telescopios podrían detectar. Nunca se ha detectado radiación Hawking directamente, nunca se ha detectado un agujero negro primordial directamente, pero si se detecta la radiación Hawking, que nuestros telescopios ya pueden detectar, sería la prueba de un agujero negro primordial. No Ya. sé si me sigues, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale, por qué agujeros negros primordiales sí y agujeros negros normales no? Pues muy sencillo, porque los agujeros negros normales, los que se producen como colapso de estrellas o por aglomeración hasta de muchos agujeros negros para convertirse en supermasivos, esos son grandes, son muy masivos y entonces el tiempo que necesitan para desintegrarse resulta que es de muchos miles de millones de años, de hecho, más que la edad que tiene el universo. Con lo cual, simplemente con 13.800 millones de años desde el Big Bang, no nos ha dado tiempo a ver ninguno de estos desintegrarse, porque no ha pasado el tiempo suficiente para que ninguno se desintegre. Claro. Pero los primordiales, que son más ligeros por la razón que te he explicado, porque al haberlos de varios tamaños y al tener una temperatura muy grande, porque se formaron durante el Big Bang, emitían mucha radiación Hawking y por lo tanto son más ligeros, pues los cálculos indican que efectivamente ya ha pasado el tiempo suficiente para que estos agujeros negros primordiales se estallen, se evaporen del todo, ¿vale? Ujú. Y al volver a hacer los cálculos con estas premisas, los investigadores encontraron que nada de uno cada 100.000 años como se pensaba, sino que hay más de un 90% de posibilidades de que dentro de la próxima década podamos ver alguno. Claro, si capta radiación Hawking que viene de la explosión de uno de estos pequeños, de estos poco masivos agujeros negros, no cabe la menor duda de que se trata de un agujero negro primordial de los que surgieron en el Big Bang, porque los otros todavía no han explotado prácticamente, bueno, seguramente ninguno. O sea, el que va a explotar, si tenemos posibilidad de verlo, es precisamente uno de Uno estos primordial. primordial. Claro, efectivamente, porque no ha pasado el tiempo suficiente para que los normales, los Sí, estelares sí. y los supermasivos exploten. Así que si vemos explotar uno, con lo cual se ganarían, o sea, se descubrirían dos cosas con el mismo evento. Uno, sería la primera vez que se detecta radiación Hawking, confirmando que efectivamente los agujeros negros se evaporan. Y dos, sería la primera vez que vemos estallar un agujero negro, con lo cual quedaría absolutamente confirmado que no son eternos, sino que aunque sea a un ritmo muy lento, también son mortales, digámoslo Ya. así, ¿no? Lo que pasa es que bueno, queda la dificultad esa de detectar la Claro, radiación Hawking, que de claro. momento no. No, pero a ver, lo que sugieren estos investigadores es porque los telescopios no es que se pongan a mirar y tú de repente detectes algo y mires a ver lo que es, sino que los tienes que regular Ya. milimétricamente para que capten determinadas cosas. Entonces, en lo que proponen, dicen que la tecnología de los actuales telescopios y de la generación que viene, sobre todo, ya es suficiente para detectar la radiación Hawking, pero hay que programar al telescopio para que busque específicamente la huella de la radiación Hawking, que es una huella muy específica. O sea, si no Y lo lo están tienes. programando ya? ¿Hay algún telescopio que esté A programado? ver, este estudio es de ahora mismo, es de ahora mismo. Sí. Me imagino que habrá alguien que lo hará, pero desde luego se convierte en un campo, en una cacería, en un campo de búsqueda que a partir de ahora que se han hecho estos cálculos, pues más de un equipo de científicos va a hacer. Va a utilizar telescopios no para mirar las cosas que miran ahora solamente, sino también con el fin específico de captar esta radiación Hawking y cazar un agujero negro primordial, que es uno de los enigmas de la astrofísica, de los más peliagudos a los que se enfrenta la ciencia hasta ahora, ¿no? Buscaremos.
Pues dejamos los agujeros negros ahí arriba o ahí abajo, porque ya sabemos que el cosmos no tiene ni arriba ni abajo en realidad, y nos acercamos a la manzana, a la marca de la manzana. Apple, que ha presentado sus últimas novedades, como siempre, para sacarnos toda la pasta, porque siempre presenta cosas de interés y bueno, con proyectos avanzados y novedosos. Enseguida vamos a conocer cuáles son, José Manuel. Sí, no, dices, no, lo sorprendente no es que Apple intente sacarnos toda la pasta. Lo sorprendente es lo alegremente que soltamos esa pasta para tener algo de Apple. Vamos, Así es, hay quien prefiere invertir en un iPhone que en otras cosas que teóricamente serían mucho más necesarias, ¿no? así es. Pero bueno, pues sí, efectivamente, no solamente los nuevos iPhone, que son cuatro modelos, cuatro, ahora te contaré, Cuatro. sino que también el nuevo Apple Watch de Series 11 y los nuevos auriculares, los que son los AirPods, que sabes que son los más utilizados del mundo, igual que los relojes de Apple Watch son los más vendidos del mundo por encima de cualquier otro tipo de reloj clásico o electrónico. Mm. Por eso te digo que nos matamos por gastarnos la pasta en Apple, Con ¿no? lo que me gustan a mí los relojes de Y arena. estos auriculares, los nuevos AirPods, me limitaré a decir que, aparte de que se oyen fantásticamente bien y que están rediseñados y que son más potentes y que duran más, incorporan funciones de salud también. O sea, te pueden dar, midiéndote los latidos dentro del oído, te pueden dar, hacer como un electrocardiograma, la frecuencia No cardíaca, me lo puedo los creer. auriculares. ¿En Sí, pues serio? sí. Sí, 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 estamos. Y ya sacaron este pasado otoño, el otoño anterior, sacaron el modelo anterior, ya era capaz también de velar por tu seguridad auditiva, haciendo un análisis de cómo percibía el sonido tu oído y adaptándose tanto en decibelios como a flujo de sonido a tus características específicas, ¿no? Ujú. Bueno, todo eso. Pero vamos a los iPhones, que es lo que más le interesa Venga, a la venga. gente, ¿no? Y De- tenemos cuatro modelos. Sí, Lo primero, decirte una cosa. Tú sabes que en todos los lanzamientos de los cuales llevamos hablando estos últimos meses, ¿cuál ha sido el elemento que más destaca siempre la en estos últimos inteligencia lanzamientos? artificial. Vale, pues en Apple no. Vaya por Eh, Dios. en Apple no. Apple se vuelve a quedar al margen y esto muchos lo interpretan como que está perdiendo la carrera de la inteligencia artificial. Pero ya sabes y sabemos que Apple no se caracteriza nunca por llegar la primera a las cosas, sino porque cuando las hace marca la pauta para todo lo que viene después. Sí. Lo hizo con los iPods, lo hizo con la música online, lo hizo con los iPhones, con las pantallas táctiles, lo ha hecho siempre. Eh, entonces, Apple tiene su estrategia de inteligencia artificial, pero no le está, tiene muchas funciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, estos nuevos auriculares que te he dicho también tienen, por inteligencia artificial, traducen en tiempo real. O sea, tú te los pones, hablas con un extranjero y cada uno habla en su idioma y a través de los auriculares lo escuchan el propio. Eso sí que es como las películas de ciencia ficción, ¿eh? Bueno, está lleno, si tú te vas a cualquier tienda china online o Amazon o tal, por 20 euros encuentras auriculares que te hacen eso, ¿vale? Mm. Pero seguro que estos de Apple lo van a hacer muchísimo mejor, ¿vale? Muchísimo mejor porque yo he probado alguno de estos baratitos y sí, es verdad que te lo hacen, pero tienen un tiempo de reacción que a veces hace que te pierdas alguno de los... Si alguien te habla muy deprisa, pues te pierdes algunas frases, aunque es verdad que lo hace fenomenal. Bueno, no era de esto de lo que vamos a hablar. Sí. Inteligencia artificial. Bueno, eso no quiere decir que no estén equipados con una pasada de tecnología nueva, ¿no? Ujú. Entonces tenemos el iPhone 7 normal, con su pantalla de 6,3 pulgadas, con su movimiento, porque hay un concepto de rediseño que abarca todos los productos de Apple con pantalla, desde ordenadores a tablets a teléfonos, que es el movimiento Pro, que es como esa especie de fluctuación de los elementos en la pantalla que te da una sensación, un fluir, que Apple es la única que lo consigue, no solamente eso, con una tasa de refresco de 120 euros, sino que está recubierto por una nueva capa cerámica, que es la Ceramic Shield 2,
que es un escudo que es absolutamente resistente a golpes arañazos. Todos los cuatro modelos llevan el nuevo A19 Pro, que es el nuevo procesador de Apple, que es, para que te hagas una idea, es tan potente como el procesador más potente de un portátil de Apple. Mm, Y eso lo lleva un teléfono, ¿no? ya. O sea, vale. De hecho, este procesador que lo llevan los cuatro modelos, está hecho con tecnología de 3 nanómetros y es una bestia con un rendimiento absolutamente increíble. O sea, yo con el anterior, con el A18 Pro, que es el que tengo en la mano actualmente, en los próximos días tendré la suerte de tener un iPhone 17 también. He llegado a tener hasta 50 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y ninguna se ralentiza. 50, madre mía. 50. ¿Sabes esto que luego te pones a arrastrar hacia arriba para aquí, para irlas quitando? Sí, Bueno, pues contando 50, ¿vale? Y ninguna se ralentiza, y estoy hablando de la generación anterior, ¿no? sí. En fin, ahora cada unidad en el procesador se Sí, incorporan no una única unidad de inteligencia, unidad de procesamiento neural, que no me salía, sino varias, ¿vale? Una en cada núcleo. Y eso, en fin, pues tremendo, todavía ¿no? más. Claro. Luego, han mejorado muchísimo el sistema de cámaras. En el normal tenemos dos cámaras fusión de 48 megapíxeles. En el Pro también, y en el Pro Max tenemos una tercera cámara que es un teleobjetivo que da, ojo al parche, en el Pro Max, que es el más grande, esta tercera cámara da 6 veces más resolución que el iPhone anterior, es decir, que el 16. O sea Que que ya daba fíjate tú si bastante, tiene, además. que ya daba bastante. Y en vídeo, Apple, que ya era un referente, pues ahora tiene funciones como el vídeo de alta resolución en 8K, ¿vale? O sea, una bestialidad. Pero dentro de los cuatro modelos, que tenemos el normal, el Pro Max, el cuarto modelo, me voy a detener un poquito más en él, es uno que ha llamado Air. ¿Y por qué lo ha llamado Air? Pues porque es un teléfono tan delgado que, según dijo Tim Cook, parece que desaparece en la mano. Tiene apenas 5,6 milímetros de grosor. Eso es como dos tarjetas de crédito una encima de otra. Pero ¿cómo puede ser tan pequeño, o sea, tan delgado y funcionar? Absolutamente. O sea, para hacer este bicho, o sea, todas las marcas de Android están chuleando de sus teléfonos ultra delgados de 7,6 milímetros, que ya son, de 7 milímetros, 5,6 milímetros. Para conseguir eso, Apple ha tenido que rediseñar por completo el interior del teléfono. Sí. Ha tenido que rediseñar por completo la batería para hacerla ultra fina y que aún así siga resistiendo más de 24 horas, cosa que ha conseguido con un polímero especial, etcétera. Ha tenido que reconstruir el sistema de refrigeración, que ahora lo hace por una cámara de vapor, que permite que eso tan apretado todo no se caliente. Y vamos, es el iPhone más delgado de la historia, y no se parece, pues ya te digo, a nada que hayamos visto antes. Está hecho de titanio. Su resistencia, además, ¿no? O sea, al ser tan fino te puede parecer frágil. Pues es el que más resiste de todos los iPhones construidos hasta ahora. También lleva el chip A19 Pro, y además está mejorado con un 50% más de caché, lo cual aumenta la eficacia de este teléfono y da a este teléfono Air las mismas capacidades de computación que un MacBook Pro, que un portátil, que el portátil de Apple más poderoso, ¿no? Caramba, pues es una barbaridad, ¿eh? Que lleva una sola cámara detrás y otra delante. Pero claro, la cámara de detrás es una Fusion de 48 megapíxeles. ¿Qué significa Fusion? Bueno, pues que según Apple, esto cuando lo pruebe te lo diré, claro, no tiene espacio para meter más, ¿no? Funciona como varias cámaras en una. Es decir, puede hacer fotos de una gran resolución de hasta 48 megapíxeles, captar imágenes en la oscuridad, mejorar cualquier imagen, todo eso lo hace por IA, ¿vale? Entonces, esa única cámara te puede hacer desde un zoom hasta un macro. Se asiste por IA. En cuanto la pruebe, claro, no es lo mismo hacer fotos con una sola cámara que haga todo
que con 3 cámaras que cada uno hace lo suyo y se combina. Veremos a ver, ¿no? Veremos a ver si este no es el talón de Aquiles de este terminal. Ya. Apple dice que no, pero yo todavía no lo he visto, ¿no? Y la cámara frontal es de 18 megapíxeles, mientras que en los demás, en el Apple Pro, en el 17 Pro, en el Pro Max y también en el normal, la cámara frontal ha sufrido un rediseño brutal y ahora es de 50 megapíxeles. Y además tiene un sensor cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que es el doble de grande que lo normal. Eso quiere decir que por primera vez, incluso para hacer un selfie horizontal, no tienes que girar la pantalla del teléfono, sino que la haces normal, con el teléfono vertical, que para hacer un selfie es mucho más cómodo de tener en la mano, ¿no? Ya. Y otra cosa que este iPhone Air ha tenido que prescindir es la tarjeta SIM. Es tan delgado que no cabe el puerto de SIM, Claro, con no lo cabe. cual ya sí o sí tienes que optar por la SIM virtual. Y esto es algo que Apple amenaza o apunta a que va a hacer ya probablemente a partir de la generación siguiente en todos sus teléfonos. Eliminar la tarjeta SIM física. Sí. Te recuerdo que Apple fue la primera que eliminó en los ordenadores la disquetera, que eliminó los lectores de CD-ROM de los ordenadores, que eliminó los puertos para auriculares en los teléfonos, para hacerlo todo inalámbrico. Sí, lo quiere Y, todo en la nube. y ahora le toca a la tarjeta SIM. Y entonces este es el primer teléfono de Apple que ya no admite una tarjeta SIM física. Bueno, Los precios. venga, los Y con precios que nos esto vamos ya. terminamos. Bueno, pues a ver, el nuevo Air, este del que hemos estado hablando, el modelo más económico, parte de los 1.219 euros. Calderilla. A partir de ahí, luego, si lo quieres con más memoria, con más tal, pues va subiendo. El iPhone 7, el iPhone 17 normal, a partir de 959 euros. El Pro, no, el iPhone 17 Pro parte de los 1.319 euros. Y el Pro Max a partir de 1.469 euros. Pero tiene una opción, sabes que hasta ahora los hacían con memorias de 256 gigas, 512 y 1 terabyte. Sí. Bueno, pues ahora tienes una opción de 2 terabytes de memoria interna también. Bueno, todo lo que sea 2 cargarse el otro, terabytes. 2 terabytes. Dentro 2 terabytes. Qué Mira, bueno. yo el que tengo, que es el 16, el anterior tiene 1 terabyte. Sí. Es una barbaridad. Es una Sí. barbaridad. Yo dentro del teléfono, eh, sin recurrir a memorias externas, ni a la nube, ni nada, tengo 45.000 fotografías y 5.000 vídeos. 45.000 fotografías. Y yo que decía que tenía porque tenía 20.000. Qué Pues barbaridad. sí, y me queda mucha memoria libre. Sí. En Pues, fin, en fin, pues esto es lo que tenía que contarte de Apple. pues con eso nos Y vamos todo a esto ir. sin dar campanazos en la inteligencia artificial, que cuando los dé, Bueno, cuando los dé ya lo contaremos también porque Apple es Apple, es que está ahí, ya te digo. está ahí haciendo lo suyo. Pues con eso nos vamos a ir hoy en nuestro Atomos y Bits y con eso y con el emplazamiento para nuestra próxima cita, que será dentro de 7 días, como siempre, en este mismo espacio. José Manuel, muchas gracias, como de costumbre, por habernos iluminado con todas estas informaciones. Por supuesto, gracias a ti. Nos vemos en la semana que viene. Esteban Novillo se encargó de la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en 7 días.